este mensaje le he he puesto por título Elegidos para ser como Jesús. Elegidos para ser como Jesús. Y voy a leer a partir del versículo 28 y lo voy a leer el 39, aunque el día de hoy nomás vamos a ver tres versículos, pero es parte todo de un mismo, de un mismo argumento. Está literalmente Pablo en estos 11 versículos, está terminando lo que empezó en el capítulo 5. Es la conclusión de su argumento y está cerrando con esta afirmación gloriosa. Así que vamos a leer nuestro mensaje de la serie El Evangelio y la santificación del discípulo, elegidos para ser como Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 28. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo intercede al Padre conforme a la voluntad de Dios en base a nuestra debilidad. Y lo que espero que haya podido transmitir la semana pasada era que era para mí muy evidente que la intercesión del Espíritu, sabiendo que no sabemos nosotros cómo debemos orar, el Espíritu sí lo hacía. Y vea yo que en lugar de aliviar nuestra debilidad, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era interceder, orar. Y para mí eso me marcaba que entonces mi mayor necesidad es poderme dirigir al Padre, a mi Padre, de una manera inteligente. Y mi mayor recurso era entonces mi oración, el poder orar. En otras palabras, hermanos, lo que el Espíritu Santo nos estaba reforzando o está reforzando en nuestras vidas es que todo lo que enfrentamos en esta vida, sea sufrimiento, sea debilidad, sea todas estas cosas, la solución, lo que debemos hacer, lo que quiere Dios es que vivamos en dependencia con Él, en comunión con Dios. En otras palabras, nuestra vida en esta tierra es en comunión con Él. Si caminamos así, entonces seremos, como dice Pablo aquí, más que vencedores ante cualquier de las cosas que vayamos a enfrentar. Y es ahí donde se conecta nuestro pasaje del día de hoy, que estamos viendo que Dios no está solamente sosteniéndonos para que podamos resistir hasta el final, como les digo yo, como ese cristianismo que te dice, no, pues lo que tienes tú que hacer es apriétate el cinturón para que llegues hasta el día final, a ver cómo llegas, raspado,
sangriento ahí, ¿verdad? Apenas, a duras penas, de panzazo. Y entonces ya va a terminar tu sufrimiento en esta tierra. Y ya vas a estar en el cielo y vas a volar ahí con los angelitos por el resto de la eternidad. Ese no es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo que Él nos ha dejado aquí con un propósito y que nos ha salvado con un propósito. Y lo que estamos viendo el día de hoy es precisamente que Él quiere y va a usar todas las cosas que sucedan en nuestra vida para cumplir ese propósito en nuestra vida. Y es un propósito eterno. En otras palabras, lo que estamos viendo el día de hoy, al Pablo cerrar con este argumento, es que él quiere que nosotros estemos completamente seguros que el propósito de Dios es inquebrantable. El camino ya está marcado. Las circunstancias y las situaciones que vayamos a vivir, nada nos puede impedir y nada se puede comparar con el propósito de Dios, que es la gloria eterna para sus hijos con Él. Sabemos lo que ha hecho con nosotros, sabemos lo que tenemos en Cristo Jesús, sabemos que la solución de nuestra vida o la manera de vivir nuestra vida es en dependencia del Espíritu Santo, conectándonos con nuestro Padre celestial. Ahora nos está diciendo, y mira, lo que vas a enfrentar aquí, lo que vas a vivir aquí, Dios lo va a usar para cumplir su propósito en tu vida, lo va a usar para tu bien. Nada ni nadie puede apartarnos de ese propósito divino. Nada ni nadie puede impedir que se cumpla ese propósito. Y ese es el fundamento de nuestra santificación. Pablo está terminando el argumento, preparándonos y dejándonos en un terraplén bien sólido, en una base de roca, donde nosotros nos podemos disponer a vivir nuestra vida aquí. ¿Y cuál es ese fundamento? Que nosotros hemos de vivir un proceso de avanzar hacia nuestro verdadero destino, que es la gloria divina y que nada ni nadie nos puede impedir que lleguemos. El propósito de Dios es que nosotros seamos glorificados y vivamos con Él para siempre y le disfrutemos a Él para siempre y Él nos disfrute a nosotros para siempre. El propósito de toda la Biblia siempre ha sido que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo exclusivo. Nuestro Padre en su amor, Dios Padre en su amor ha provisto todo lo necesario para asegurar que lleguemos en victoria hasta ese día. Eso se trata el argumento de Romanos 5, 6, 7 y 8. Y eso es lo que está terminando aquí Pablo en hacer. Entonces, lo que vamos a ver en estos 3 versículos, 28, 29 y 30, son 3 puntos. 3 puntos que nos afirman esa realidad, que nos confirman esa esperanza de gloria eterna a la luz de lo que estamos viviendo nosotros aquí. 3 puntos. El primero de ellos es esto que dice el versículo 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien. Cuando yo les digo que Dios tiene un propósito para nosotros, estoy diciendo eso confirmado sobre la base de que Él está usando todas las cosas para algo. Él tiene algo, no nomás es hacernos un bien, no es aliviar tu sufrimiento, que la pases tú bien aquí. Hay un propósito eterno. Y entonces Él ha dispuesto que todas las cosas ayuden a ese bien, como dice la Reina Valera. O sea, todo en tu vida está ayudando a algo. Está ayudando a que tú recibas un bien conforme al propósito de Dios. La Nueva Versión Internacional lo pone así, escuchen, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Eso es un versículo muy mal entendido. La Nueva Traducción Viviente lo pone muy padre, dice así: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman.
Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y estas son todas las cosas. O sea, cuando dices, bueno, ¿qué cosas? Son todas las cosas que Él está usando por medio de la agencia de su soberanía. Él está interviniendo, ha dispuesto estas cosas, ha determinado estas cosas y en su sabiduría sabe cómo estas cosas pueden trabajar para nuestro bien. De tal manera que escuché por ahí a alguien, no me acuerdo quién un teólogo antiguo, que decía: esto significa que nada en esta vida, por malo que parezca, obra para mal para los hijos de Dios. Nada. Fíjate bien, nada de lo que te suceda, por malo que te parezca a ti, va a obrar para mal. Es poniendo que todas las cosas cooperan para bien, lo ponemos del otro lado. Entonces quiere decir que nada de lo malo que pasa obra para tu mal. Entonces, ¿qué cosas son estas que cooperan para nuestro bien? Todas las cosas, o sea, nuestras ganancias como nuestras pérdidas, nuestros éxitos como nuestras derrotas, nuestras fortalezas como nuestras enfermedades. Todas las cosas Dios está haciendo que cooperen para un bien. ¿Y saben cuál es ese bien? Es la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. No es nuestra definición de bien, porque inclusive el contexto del final del argumento, si ustedes ven ahí, de hambre, desnudez, peligro, espada, tribulación, nada nos puede separar del amor de Cristo. Dice, estamos sufriendo en esta vida. Anteriormente habló de los sufrimientos, anteriormente habló de la debilidad de nuestro cuerpo. En otras palabras, el contexto nos dice que Pablo está pensando cuando dice todas las cosas, en especialmente todas las cosas que no nos gustan, todas las cosas que son dolorosas, todas las cosas que son difíciles, todas las cosas que involucran el sufrimiento y la debilidad, y nuestras flaquezas y nuestros tropiezos. Todas las cosas cooperan para nuestro bien eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor usa principalmente las cosas negativas para nuestro bien? Porque esta es la manera primordial en que Él opera. La Biblia está llena de ejemplos en donde el Señor usa hombres débiles, hombres caídos, hombres faltos. Abraham lo escoge el Señor y era un mentiroso que andaba entregando a su esposa por el temor de que no lo fueran a matar a él. Entregaba a su esposa para que hicieran con ella lo que quisieran los reyes. Moisés era un asesino, enojón y violento, temeroso, que nunca quiso hablar en nombre del Señor y tuvo que llevarse a Aarón que hablara en su lugar porque le sacaba. No se hable de David, homicida, traidor, infiel. Pablo, perseguidor de la iglesia, y que él habló específicamente de su debilidad. ¿Y qué decimos de Cristo? Sin pecado, el Hijo de Dios. Su vida fue una. Él vino como alguien débil, como un siervo que nadie lo contaba como Mesías. Lo veía y lo veía humilde, lo veía hijo de un carpintero, pobre, no tenía un lugar donde dormir, vivió una vida de un siervo sufriente, pagó nuestros pecados muriendo como un criminal. La manera en que Dios obra es precisamente por medio de nuestras debilidades. ¿Por qué nos dejó la carne? ¿Por qué nos dejó el pecado residente? ¿Por qué es que todavía traemos esto arrastrando? ¿Por qué es que seguimos siendo frágiles? Porque Él obra principalmente por medio de nuestra debilidad. ¿Y saben qué es lo que está buscando? Está buscando precisamente nuestra dependencia de su gracia. Todo el mundo
que has sufrido, y no me dejarán mentir, tú creces en el Señor principalmente cuando sufres. Y si tú le preguntas a las personas, ¿por qué? ¿Por qué sientes tú que en este tiempo ha sido un tiempo rico a pesar de todo lo que estás sufriendo? Y siempre contestan, dice, pues porque me volteé a clamar al Señor, porque busqué al Señor como nunca antes en mi vida, porque no tenía esperanza, porque no había solución. Tuve que hacer eso. Pero no nos entra, ¿verdad? El Espíritu Santo eso está haciendo ahorita, en este mismo momento que estamos aquí, está intercediendo por nosotros porque no sabemos cómo orar. Y no sabemos que lo que debemos hacer es ir a nuestro Padre. Entonces el Señor permite eso para meternos en la cabeza que lo que Él quiere es comunión con nosotros por la eternidad. Si ese es nuestro destino, ya ahorita lo podemos vivir. Pero vivimos nosotros de una manera terrenal. Vivimos en base a nuestros ojos, vivimos en base a nuestra fortaleza y vamos a Dios cuando ya no tenemos opción. Vamos a nuestro Padre cuando ya no podemos. Cuando las circunstancias de la vida nos doblan y nos doblegan. Entonces sí venimos al Señor y lloramos delante de Él y clamamos a Él, ¿verdad? Buscando de su gracia. Pablo, miren, denle la vuelta ahí a 2 de Corintios, capítulo 12. No lo iba a leer, pero lo voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Dice Pablo, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve de mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y miren lo que le dijo el Señor. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo, yo aprendí entonces a complacerme aún en los pleitos, en las dificultades que se encontraba. Porque cuando era débil, entonces era fuerte. Entonces el Señor nos está enseñando aquí que Él hace que todas las cosas difíciles trabajen para nuestro bien. ¿Por qué? Porque quiere mantenernos en esa dependencia. Porque a través de esa dependencia vienen 2 cosas. Número 1, el poder de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Y número 2, viene humildad, de tal forma que no nos enaltecemos y nos sentimos muy chichos porque nosotros estamos pudiendo salir adelante. Entonces nadie se puede jactar. Y de esa manera el Señor que dice, Dios da gracia a los humildes. El sufrimiento, la dificultad nos mantiene dependientes del Señor. Estando dependientes del Señor, entonces estamos colocados en la posición correcta. Es como si tú quieres y necesitas agua, ponte abajo del chorro. Si no vamos al chorro, si no vamos a la fuente, pues entonces no nos quejemos. Y el sufrimiento y las cosas, dificultades nos mueven a ponernos abajo del chorro. Y cuando estamos ahí en ese lugar de provisión, dice aquí, le dijo el Señor, basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios el que nos sostiene. Y Dios lo sabe. Entonces Él usa las cosas para mantenernos abajo de la fuente. Porque allí
es donde estamos seguros. Ahí es donde vamos a poder ser más que vencedores. Ahí es donde vamos a terminar la carrera correctamente. Y en eso nos mantiene conscientes de que es Él, no nosotros. Y entonces nos mantiene humildes y seguimos recibiendo más gracia, nos mantiene en ese lugar. El propósito de Dios, hermanos, el bien, cuando aquí dice para nuestro bien, el bien lo está definiendo Dios, no nosotros. Fíjense, nosotros decimos, sí, tengo problemas, no tengo trabajo. Y Dios dice, yo voy a usar eso para tu bien. Ok, entonces quiere decir que el Señor me va a dar un trabajo más padre, mejor. Por eso me lo quitaron. No necesariamente. Su bien es un bien eterno. Su bien es algo que a lo mejor nosotros no entendemos en este momento, pero Él sí lo está entendiendo y lo está permitiendo. Él está disponiendo que las cosas aún desconcertantes trabajan a su favor, a favor del propósito que Él tiene. Es, por ejemplo, estaba pensando yo, como un niño que sale a la calle a jugar allá afuera de la banqueta, está en un peligro porque está cerca de la calle donde están los carros, donde están las personas extrañas, donde hay criminales, etcétera. Se sale, ve una tarántula o más bien una cucaracha, ¿verdad? Se asusta y sale corriendo con su mamá o con su papá. Mamá, allá afuera hay un bicho. Ok. ¿En qué lugar está más seguro ese niño? ¿Afuera en la calle solo o cerca de sus papás? Entonces el bicho que vino a su vida le sirvió para su bien, porque su bien es estar donde tiene que estar. ¿Ven? Y ese bien nosotros a veces no lo entendemos. Él es el que lo está definiendo y nosotros consideramos que nuestro bien es, por ejemplo, poder estar en la calle y que no haya bichos, que no haya nada que nos perturbe, que no haya nada que nos amenace. O sea, queremos andar en este mundo que es un mundo peligroso, donde tendremos tribulación. ¿Qué dice el Padre? Pégateme aquí. Si andas conmigo no te va a pasar nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero nosotros queremos andar acá afuera. Se los digo por experiencia, porque cuando estaba niño lo único que quería, yo no quería estar con mis papás, yo quería andar haciendo travesuras afuera. Y eso somos nosotros. Él usa entonces todas esas cosas para el bien que Él determina. Y miren, lo que nosotros también a veces no nos damos cuenta es que esto es una expresión de su amor. Fíjense que dice que Él hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman. ¿Se fijaron en eso? Dice para aquellos que le aman. ¿Por qué está diciendo eso? Es una condición. Dios va a usar estas cosas para tu bien si es que lo amas. Si no lo amas, te van a ir mal. No, está definiendo quiénes está dirigida la promesa. Para aquellos que son de Dios, para aquellos que han sido amados por Dios primero. Nosotros amamos a Dios, dice la Biblia, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces esto es una expresión del amor de Dios para nuestras vidas. A los que me aman, porque yo los amo, yo voy a hacer esto para su bien. Es una promesa para aquellos que quieren estar con Dios, para aquellos que están buscando la voluntad de Dios, para aquellos que están orando diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Venga tu reino a mi vida, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Para aquellos que han perdido su vida, como dijo Jesús, aquellos que me amen, que quieran seguirme, ¿verdad? Pues carguen su cruz y síganme. Y lo define más adelantito, ¿verdad? Porque dice aquellos que le aman, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Ahí es donde vemos, está definiendo el Señor. Esto no es algo que tú haces, es algo que Él hace cuando te llamó conforme a su propósito. Cuando Él te escogió, cuando Él te llamó, ya tenía un propósito para tu vida.
cuando entiendan ustedes esto del propósito, que vean el propósito que hemos estado hablando precisamente del propósito de Dios, el propósito eterno de Dios para con su iglesia. Es como si Dios fuera un escultor. Yo no sé cómo operan esos escultores, pero ellos se imaginan algo aquí en su mente, tienen una imagen, tienen un modelo. Y entonces salen y buscan los materiales para hacer ese modelo, esa imagen que ellos tienen, ese propósito que tienen de diseñar y de construir algo. Entonces Dios sale y toma, tiene una imagen, tiene un modelo, va y toma, dice la Biblia, barro en sus manos. Toma un montón de barro. Y luego ese barro lo humedece, lo mete en el agua para que se humedezca, lo manipula para que se ablande. Si ustedes han agarrado barro seco, pues es un terrón duro. El barro para moldearse se tiene que ablandar y luego se tiene que manipular para hacerlo maleable. Y si va a ser una jarra, él tiene una idea, tiene un diseño, el que está él operándola y cortándole y quitándole y poniéndole para que se haga aquel modelo. Y ahorita vamos a ver que el modelo es Cristo. Él tiene un propósito en tu vida. Tu vida tiene un propósito que Dios le dio. Y por eso te llamó. Esto es algo tremendo de este pasaje, que está haciendo referencia principalmente a que es Dios el que está haciendo la obra y no nosotros. Por eso una teología que te dice que tú viniste a Cristo porque te diste cuenta que yo andaba bien mal y entonces ahora sí yo ya me estoy haciendo cristiano y mi matrimonio está mejorando y mi trabajo también y esta es una buena onda del cristianismo, como si tú estuvieras agregando una religión a tu vida. Pero eso no es la iglesia, eso no es el cristianismo. El cristianismo es que Dios tiene un propósito y está formando un pueblo y te vio y te escogió para cumplir su propósito contigo. Él tiene una intención y por eso te llamó. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Segundo punto es que estamos destinados nosotros a ser hechos como Cristo. Y entre paréntesis le pueden poner ahí, estamos destinados para la eternidad. Y dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, ahí está este escoger, esta elección, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La la traducción viviente lo pone así, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Él te conoció de antemano. Te conoció de antemano. Esto es algo tremendo, hermanos. Esto pones a pensar que Dios te vio a ti y te conoció con todas tus fallas, con todas tus flaquezas, con todas tus debilidades, como mexicanos con toda nuestra chafez, y aún así te escogió. No te escogió porque te vio bueno y santo y puro y perfecto. Te escogió a pesar de que te conocía. Así como esos que andan con una novia, ¿verdad? Y le dicen, pues si hubiera conocido que tenías ese carácter, ni le hubiera entrado. Pero Dios sí nos conocía, nos conoció de antemano. Y eso es una cosa tremenda en Efesios. Escuchen esto, no lo busquen, nomás anótenlo. Escuchen esto que dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tome nota de eso, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué es el beneplácito de su voluntad? Conforme a lo que Él quiso, conforme a como lo quiso, conforme a su propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí está de nuevo el propósito eterno de Dios. Nos escoge para que seamos algo. Nos escoge en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de hacer el mundo, ya te había conocido y ya te había escogido. Entonces, ¿qué está diciendo? El propósito de Dios es eterno. No empezó cuando tú dijiste, pues yo creo que ya mi vida ya ha tenido muchos problemas. Voy a darle una chance, una oportunidad a Cristo, a ver si Cristo me cambia. Y como si tú mandaras una solicitud a Dios, ¿verdad? Yo quiero ser cristiano, inclúyeme. Y Dios está diciendo, ¿lo meteré a mi propósito? No lo meteré, pues no sé. Híjole, presenta buenas. Así como cuando decían, ¿verdad? Que se convirtió, no me acuerdo qué artista, ¿verdad? Y decían, si se convierte fulanito de tal, imagínate toda la gente que va a venir a Cristo. O sea, como si Dios estuviera fuera de la película completamente. Y nos está diciendo todo lo contrario. Dios tiene un propósito. Desde antes de hacer el mundo ya sabía lo que iba a hacer. Y ya sabía lo que iba a hacer en tu vida. Y entonces ahorita se está cumpliendo ese propósito y está permitiendo que todas las cosas cooperen para el bien, para que contribuyan a ese propósito, porque todas sus cosas, todos sus propósitos son buenos. Entonces nosotros necesitamos aprender a vernos de esa forma, en Cristo, eternos, viendo lo que Él ve, viendo lo que cómo nos percibe. Él nos escogió como hijos en Cristo. Y nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Esa es la santificación original y la santificación progresiva y la santificación y la glorificación final. Para eso nos escogió. Nosotros no nos vemos así, nosotros vemos horizontalmente, vemos que nos pasa algo en la vida y respondemos a eso solamente en base a cómo percibimos la realidad de las circunstancias de manera horizontal, lo que está pasando aquí. No vemos la eternidad, no vemos el propósito de Dios. El otro día le dije a Kena, fui a comer y me dice, ¿cómo te fue? Le digo, mal, me fue muy mal, le dije. ¿Por qué? Dice, no, porque me enojé. Le dije, me enojé mucho con la compañía de teléfonos porque me hicieron yo digo que me hicieron un fraude. Me estafaron ahí de una cantidad de dinero y completamente injusto. Y les he estado por meses pidiendo y finalmente me dijeron, ¿sabe qué? Mande su reclamación por escrito y a ver si lo tomamos en cuenta. Yo le dije, ni para qué la mande, le digo, ya tengo meses diciéndoles que ustedes se equivocaron con esto y no me quieren considerar este crédito. Entonces le digo a Kena, pues me enojé. Dije, la verdad, me enojé, así como diciendo, ¡ay!, frustrado. Y ese es un ejemplo de que estaba yo nomás viendo las circunstancias, de que no estaba viendo el propósito eterno de Dios. Y cuando estaba yo terminando esta tarde de escribir y dije, ¿y por qué me enojé? O sea, Dios tiene un propósito y tiene un propósito mayor para mi vida y tiene un propósito con esto, para mi bien. Me enojé para que me diera cuenta cómo soy de impaciente y cómo soy de enojón y cómo soy terco y etcétera, etcétera. Las cosas donde yo tengo que cambiar. Y lo que pasa es que pierdes tu gozo y pierdes tu conexión con el Señor, porque esas cosas, en lugar de decir, bueno, Señor, lo pongo en tus manos, pues si no me lo quieren devolver, pues por alguna razón, tú quieres que yo aprenda a ser desprendido, qué sé yo, ¿verdad? Pero ponernos en las manos del Señor, pierdes el trabajo, te quitan el trabajo.
¿verdad? Por cualquier razón. ¿Cuál es tu reacción? Inmediatamente. No, tantos años yo sirviéndoles, malagradecidos, ¿verdad? No sé, estos cuates, si vieran, yo sí trabajaba y no fulanito el de enseguida ahí que es un holgazán y a él no lo corrieron y a mí sí, etcétera, etcétera. Los voy a demandar para que prendan, para que les cueste. ¿Dónde estás viendo? ¿No estás viendo el propósito de Dios? ¿Quién te dio el trabajo para empezar? ¿Quién te lo quitó? No volteamos hacia arriba, no vivimos con la conciencia del propósito de Dios para nosotros. Vivimos acá. ¿Qué necesita hacer el Señor para voltear para allá? No, yo y que voy a hacer esto y que voy a hacer esto otro y yo voy acá y voy a pelear y voy a ir a reconciliación y van a ver y logran esto y les voy a mandar del Facebook ahí una cosa fea para que... Y el Señor así esperándote. ¿Hasta cuándo te vas a tardar en ver? Yo hago que todas las cosas cooperen para tu bien y yo hice eso. Yo no solamente lo permití, lo determiné. Porque tú necesitas voltear a verme a mí. Ahí te estás dando cuenta. Entonces tu respuesta, usualmente vas a este texto y la manera como malinterpretamos estas cosas es que nosotros decimos, Dios hace que todas las cosas trabajen para mi bien. Me van a dar un mejor trabajo. A ver, yo voy a tener mejor trabajo. Y a lo mejor dicen, no, lo que tú necesitas es un peor trabajo. Y lo que tú necesitas es pasar 6 meses sin trabajo para ver si al final de esos 6 meses volteas tus ojos hacia mí y me dices, Señor, ayúdame. Nuestro bien es lo que Él determina, lo que nosotros necesitamos. ¿Y cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien que nosotros necesitamos para lo que estamos llamados a hacer? Es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Conformados es una palabra muy curiosa que significa que Él está haciéndonos de la misma forma que Jesús. Ahorita que les decía el modelo del escultor, Él tiene un modelo. ¿Saben cuál es el modelo? Cristo. Y a nosotros nos está conformando, haciendo como Cristo. El modelo es Cristo y nosotros somos el barro. Entonces Él está trabajando con nosotros un proceso. Dios está trabajando con nosotros. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros para transformarnos. Y noten bien, entonces, la santificación no se trata de mejorarte. El Señor no me llamó y está santificándome como para que sea yo mejor Carlos, que sea mejor pastor, que sea una buena persona. El Señor dijo, no, redimible de tu vida el barro. Vamos a ser otra persona. ¿Acaso no empezamos así en el capítulo 5? Pues el viejo hombre fue crucificado. Lo que éramos ya se murió. Ya somos otros. Vivimos otra realidad. El nuevo hombre, la nueva realidad, estamos en Cristo, somos otros. El propósito es transformación total. Entonces lo que yo tengo que hacer no es tratar de ser mejor persona, sino ponerme blandito para que Dios, el Espíritu Santo, Cristo, trabajen en mí para transformarme a imagen de Jesús. Eso es el trabajo de la santificación. La santificación, hermanos, se trata que tú crezcas en Cristo semejanza. No que te mejores, sino que crezcas en Cristo semejanza. Y eso implica entonces que no es imitación. Los pericos, si tú les hablas y les repites las cosas, hasta un perico te empieza a decir las cosas que tú dices. Hay cristianos que lo único que son pericos.
O sea, hacen mi nieta de 2 años. Andan los niños jugando que son karatecas y ella también levanta la patita y ella también empieza a tirar ahí manotazos. En otras palabras, el que nosotros imitemos un comportamiento, imitemos un lenguaje, imitemos lo que pensamos que debe ser un cristiano, no quiere decir que estamos siendo santificados. Porque el Señor lo que nos está haciendo es nos está transformando para que seamos, es nuestro ser, para que seamos como Cristo. ¿Ok? Entonces no te está corrigiendo, no estás mejorándote. Y no se trata de que imites, se trata de que cambiemos completamente, porque el propósito es la glorificación. El propósito de Dios no es que mejores, el propósito de Dios es que tú alcances la gloria. Ese es el propósito de Dios. ¿Y cómo sé yo eso? Pues porque aquí lo dice, aquí lo califica el Señor. Dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el para qué. ¿Para qué quiere hacerte como Jesús? Para que vivas la gloria con Cristo y con el Padre por siempre. El primogénito entre muchos hermanos está apuntándote a la gloria eterna. Te está apuntando que a dónde vamos. La santificación no es para que te portes bien aquí, hermano. La santificación es para que aprendas a vivir como vas a vivir por la eternidad. La santificación es para que nosotros estemos ya desde ahora practicando lo que vamos a estar haciendo allá, que es dándole gloria al Padre. ¿Y cómo le damos gloria al Padre? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Cuando nosotros le obedecemos. Entonces, cada vez que decides obedecerlo, estás aprendiendo a expresarle amor a aquel que tú vas a estarle expresando amor eternamente. Es vivir en esa comunión con el Padre que vas a estar viviendo eternamente. Mire, no se trata tu tiempo devocional. Es que como seres humanos sistematizamos las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos minutos estás orando? No, pues más o menos como 30 días. ¿Cuántos minutos estás leyendo la Biblia? No, pues 4 capítulos. Entonces, check, estás bien. Órale, síguele por ahí. ¿Será ese el propósito de leer la Biblia y de orar? El propósito de nosotros buscar a Dios en nuestro tiempo devocional es que aprendamos a tener comunión con el Padre desde ahorita, porque la vamos a estar teniendo eternamente. El propósito de leer es para que veamos y conozcamos a nuestro Padre con quien vamos a pasar la eternidad juntos. El propósito de estudiar y de meditar es decir, ¿cómo es mi Señor? Para que nos enamoremos de Él y cooperemos la obra del Espíritu Santo en cambiarnos en esa imagen, porque esa imagen es la que vamos a tener por toda la eternidad. Hermanos, el destino es la gloria. El propósito es la gloria. Y nosotros andamos aquí haciendo y esforzándonos porque queremos portarnos bien, porque queremos dar una buena impresión, porque queremos ser buenos cristianos. ¿Y dónde está el sentido de gloria? Pablo nos ha estado recalcando y remachando todo esto. Él quiere conformarte, hacerte conforme al modelo que el Padre tiene aquí para ti. Cuando Él te conoció antes de que hubiera mundo y pecado, caída y todo, Él te conoció. Esa imagen, eso que Él, para lo cual te llamó, la tiene el Padre desde la eternidad. Y dice, yo quiero hacer y cumplir esto. Y todo lo que sucede en tu vida, todo lo que sucede en este mundo, tiene la intención de cooperar, de alinear, de apuntar hacia allá. Ese es el propósito. El propósito es que tú puedas ver lo que Cristo ha hecho por ti, para que te motive a vivir esta vida buscando esa gloria.
Dios quiere que vivas en este mundo con esperanza de algo glorioso que te está esperando a ti. No quiere que andes arrastrando tus pies en la santificación, viviendo como vivías antes, porque de eso te redimió. Pero tampoco que vivas en un legalismo religioso queriendo ser un buen cristiano porque piensas que eso es lo que se espera de ti. El Señor quiere que abraces tu destino eterno, que anheles la gloria con Cristo, que te satures del amor de Dios y te entregues con entusiasmo y fe a vivir tu nueva realidad en plenitud y victoria. Yo sé que les dije muchas cosas. Espero que todos se acuerden. Por eso es que, hermanos, estas cosas son cosas que nosotros tenemos que estar recalcando. Y aquí Pablo nos lo afirma y de una manera muy hermosa en este último versículo, el 30, y dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. A los que llamó desde antes de la eternidad, los glorificó para la eternidad. O sea, aquí démonos cuenta que esa es la promesa eterna. Veamos la secuencia, hermanos. Aquí también a veces los teólogos agarran esto y dicen: mira, así es la secuencia de la salvación, primero esto y luego esto otro. Y no es el propósito de Pablo. Este no es un tratado teológico para que tú establezcas tu doctrina de cómo te salva Dios. Esto es algo que está diciendo Pablo: fíjate en esto, porque esta es la seguridad que tenemos. Dice: a los que predestinó, o sea, a los que conoció de antemano, desde antes de la fundación del mundo, cuando te conoció, cuando te vio, todo lo que eres, todo lo que te sucede, todo lo que vas a hacer, todo el Señor ya lo tenía como un propósito. Él destinó algo para ti, dijo: ese va a ser mi hijo, ese va a ser mi hija, y yo lo voy a llevar a cabo. Y entonces por eso es que Él te llamó. O sea, tú viniste a Cristo porque Él tuvo la intención, la iniciativa de que se cumpliera su propósito para tu vida. Porque Él decidió y Él te llamó. Él estiró la mano y te sacó del reino de las tinieblas y te puso en el reino de su Hijo amado. Él te dio su espíritu porque Él determinó que lo iba a hacer. Así como dice la Escritura en Juan, que nadie puede venir a Él si Él no lo llama. De la misma forma, al que llama no puede evitar sino venir a Él. O sea, Dios dijo: hágase la luz, y se hizo. Hágase la creación, la más grande obra de Dios de creación, el universo entero. Dijo: hágase el cielo, las estrellas, los mares, todo. Hágase. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. La creación, la obra creadora de Dios Todopoderoso. Cuando Él dijo tu nombre, en base a que te conocía y te había destinado para ello, tú fuiste salvo. Porque dice: al que llamó, justificó. Y te justificó limpiándote de todos tus pecados por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, entendemos, el sacrificio de Jesús, hermanos, estaba previsto desde el momento en que el Padre tenía en su mente tu nombre desde antes de la fundación del mundo. La caída de Adán no le cayó por sorpresa. Si ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, ya sabía lo que íbamos a hacer y ya sabía lo que iba a ser necesario. Por eso muchos dicen: pues si Dios sabía que iba a caer Adán, ¿para qué lo hizo? Me hubiera dejado puros animalitos, ¿verdad? Y esos son los amantes de los perritos y todo. Dicen: mira, hubiera sido un mejor mundo con puro perrito y gatito y jirafas y cosas así. Vean ustedes el propósito eterno de Dios. Él dijo: yo voy a hacer un pueblo a mi imagen y semejanza. Va a caer, pero ya tengo la solución. Y va a ser un pueblo
redimido, que yo voy a justificar, que yo voy a adoptar, que yo voy a librar de la condenación, que yo voy a incluir en mi propósito eterno, ¿verdad? Porque yo quiero un pueblo que sea mío y que sea mío por mi gloria, por mi gracia, por mi misericordia. A esos que justificó entonces son los que Él también glorificó. Qué curioso que el verbo está en un tiempo pasado. ¿Qué está diciendo Pablo? Así como vino Cristo, así como se trabajó y obró tu justificación, así está ya hecha tu glorificación. Dios va a cumplir su propósito eterno para tu vida. Dios va a cumplir su propósito eterno para tu vida. Lo que está diciendo aquí es así. Me encanta que en todos estos viene un también. ¿Se fijaron? A los que hizo esto, a los que los prestó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Así que si las otras cosas son ciertas, la otra ya también es cierta. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Por qué te salvó Dios? Porque Él así lo determinó, porque Él así lo quiso, porque Él así lo predestinó conforme a su propósito. Nada ni nadie podía impedir su propósito para nuestra vida. Él así lo determinó, así lo quiso, por beneplácito de su voluntad, y así lo hizo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. Entonces, ¿por qué te va a glorificar? La glorificación es el resultado o es el punto final de nuestra santificación. Entonces, ¿por qué te va a glorificar? ¿Por qué es que va a cumplir su propósito contigo en tu santificación? Por las mismas razones. O sea, es lo que está diciendo Pablo. Hay una secuencia aquí. No es algo adicional, no es algo separado, es parte de su mismo propósito. Entonces, ¿sabes qué? Si tú eres de Cristo, si tú amas a Cristo, si Cristo te ha llamado a su presencia, si te ha dado de su Espíritu Santo, tú vas a ser glorificado y tú vas a pasar la eternidad con Cristo y con tu Padre Celestial. Y Él va a cumplir su propósito en tu vida y va a usar que todas las cosas que vivas en esta vida, aunque sea persecución, aunque sea espada y desnudez y hambre, aunque sea sufrimiento, aunque sea tu propia debilidad, aunque sea tus tropiezos diarios, Él los va a usar para tu bien, para que se cumpla el propósito que Él ya ha determinado. Entonces, hermanos, la santificación es precisamente que al ser envisionados con esa esperanza de gloria, entendiendo esto, nos entreguemos completamente a ser transformados en semejanza a nuestro Rey y Salvador. Al ser envisionados con esa esperanza de gloria, nos entreguemos completamente, entusiastamente a ser transformados en semejanza de Cristo Jesús. Si esto es cierto y lo estamos viendo aquí en la palabra, entonces nuestra respuesta es: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que necesites hacer para que la imagen de Cristo Jesús esté en mí, para que tú me transformes en esa imagen, porque para allá voy. La visión de santificación tiene que ser la gloria venidera y no nuestro batallar aquí en la tierra. O sea, la santificación no puede ser, no funciona cuando tú lo que estás haciendo es ser mejor tú. A nadie le gusta verse pecador, ¿verdad? Ay, híjole, me da tanta pena, me da vergüenza lo que hice. Entonces voy a tratar de ser un poquito mejor, para no sentirme mal.
¿verdad? Y para poder ver a los otros decir, mira nomás ¿cómo anda? Híjole, qué increíble, ¿verdad? Sí, ¿qué está pensando este hermano, verdad? Yo sí me porto bien. ¿Dónde está la gloria en eso? No puede ser, hermanos. Tiene que ser la gloria. Y entonces nuestro batallar aquí en la tierra no es batallar aquí en la tierra. Dice Pablo, no es digno ni siquiera de compararse. No se trata de hacer aquí lo que se espera de ti. Se trata de ser lo que Dios ya tiene para ti. No se trata de vencer la carne ni siquiera. Se trata de buscar alcanzar la gloria de Dios en tu vida. Se trata de llegar y de estar listos al llegar y de estar preparados al llegar y de estar diciendo, Señor, ya terminé, ya estoy listo, llévame ya. Es ahí donde encontramos esa vida y esa paz de la que hablaba el apóstol Pablo. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Pero hermanos, ¿qué diremos a todo esto? ¿Cómo respondes a todo esto? No se me ocurrió nada más que ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para ser una iglesia que está corriendo para abrazar esto en nuestras vidas? Eso es la carga que tengo y que he tenido durante todas estas semanas y que vamos a terminar la siguiente semana. Y luego sigue, bueno, ¿y qué sigue? Pues lo que sigue es cómo nos ayudamos y nos alentamos mutuamente precisamente a crecer en santidad, a trabajar en nuestra santificación, porque nuestro destino es la gloria y el propósito de Dios. Nada ni nadie lo va a impedir. Y así como decía mi abuelita cuando me iba a inyectar con esas agujas antiguas que armaba ella con sus jeringas así bien gordotas, porque esas jeringas que todavía las tenía que hervir ahí en la estufa y que te inyectan y que truena cuando inyecta, que sientes así como me decía, póngase blandito, mijo, para que le duela menos. Afloje la piernita, apóyese en la otra, y luego hasta le hacía así aquí en la pompi, así para que aflójele ahí. Nuestro trabajo, hermanos, es disponernos al Espíritu, es entregarnos con entusiasmo a que el Señor haga su obra en nosotros. Tenemos que querer vivir esa gloria ya. Vivir esa comunión con el Padre ya, porque el tiempo es cortito, ¿verdad? Y para algunos de nosotros ya es muy cortito. Para otros, ustedes jóvenes dicen, no, hombre, yo para la gloria todavía me quedan unos 60 años. 60 años es así, mira. Así. Entonces, todos en esto. Amén.